¿Te has sentido alguna vez aislado, como si la soledad fuera una constante en tu vida? Para los elegidos por Dios, este sentimiento no es una coincidencia, sino una señal de su propósito. Jesús lo expresó claramente: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido. Juan 15:19. Este versículo nos revela que la soledad no es un castigo, sino una preparación. Hoy veremos cómo la mano de Dios obra en aquellos a quienes Él aparta, mostrando que esta etapa de aislamiento es una antesala a algo más grande. Profundizaremos en las razones espirituales detrás de esta experiencia y descubriremos cómo interpretar este proceso como parte del llamado divino. ¿Estás listo para entender por qué los elegidos caminan caminos solitarios y cómo eso transforma sus vidas para siempre? La soledad de los elegidos no es un vacío, sino un lugar sagrado donde Dios moldea corazones y prepara destinos. Desde el principio de los tiempos, la historia de los llamados por Dios ha estado marcada por momentos de aislamiento que no son casuales, sino una parte integral del propósito divino. José, por ejemplo, fue apartado de sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En apariencia estaba abandonado, pero en realidad Dios estaba trabajando en silencio, preparándolo para ser el líder que salvaría a una nación entera. Génesis 50:20 lo confirma cuando él mismo reconoce: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta separación no fue un castigo, sino una herramienta para su transformación. El aislamiento de los elegidos frecuentemente desconcierta. La falta de amigos cercanos, relaciones frustradas o la sensación de no encajar en el mundo pueden parecer desalentadoras. Sin embargo, estas experiencias reflejan un patrón bíblico que Dios utiliza para apartar a sus siervos para un propósito más elevado. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Estas palabras revelan que el aislamiento no es una consecuencia aleatoria, sino un diseño intencional para aquellos que son llamados a algo extraordinario. Consideremos a Moisés. Criado en el palacio de Faraón, podría haber disfrutado de una vida de privilegios y comodidad. Sin embargo, fue exiliado al desierto durante 40 años, un periodo en el que la soledad fue su único compañero. Pero en ese aislamiento, Dios le habló a través de la zarza ardiente, revelándole su misión de liberar al pueblo de Israel. Sin el tiempo en el desierto, Moisés no habría estado preparado para enfrentar la magnitud de su llamado. Éxodo 3:12 nos recuerda la promesa de Dios en estos momentos: yo estaré contigo. La soledad no es un abandono, sino un espacio donde Dios se encuentra con sus elegidos y los equipa para la obra que les ha asignado. En la actualidad, esta dinámica sigue siendo la misma. Muchos que han sentido el llamado divino experimentan un alejamiento gradual de amistades o relaciones que antes eran significativas. Este distanciamiento puede parecer doloroso, pero en realidad es un acto de protección y preparación. Dios elimina aquellas influencias que podrían distraer o desviar a sus siervos, dirigiéndolos hacia un camino más puro y enfocado. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces, la soledad es el medio a través del cual Dios asegura que nuestras compañías sean las que fortalezcan nuestra fe, no las que la comprometan. Jesús mismo vivió esta realidad. Aunque rodeado de multitudes, en los momentos más cruciales de su ministerio, se apartaba para estar a solas con el Padre. En Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba allí solo. Este ejemplo de Jesús nos muestra que el aislamiento no debe ser temido, sino abrazado como un tiempo de comunión con Dios y de fortalecimiento espiritual. Incluso en su agonía en Getsemaní,
Cuando sus discípulos no pudieron permanecer despiertos, Jesús enfrentó su soledad con una entrega total al plan divino. Para los elegidos, la soledad también actúa como un filtro. Permite discernir con claridad las voces que verdaderamente importan. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el aislamiento es un regalo que afina nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 lo confirma: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta intimidad con el Padre solo puede desarrollarse en un espacio donde las interferencias se reducen al mínimo. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de un pastor que relató cómo, tras la pérdida de sus amigos más cercanos, experimentó un periodo de soledad tan profundo que se cuestionó si había hecho algo para alejar a las personas que amaba. Sin embargo, durante este tiempo descubrió un llamado especial a la oración intercesora y al ministerio. Más tarde confesó que nunca habría escuchado este llamado si su vida hubiera estado ocupada con las mismas distracciones sociales de antes. Este periodo de soledad lo preparó para liderar y servir con una sensibilidad espiritual que no poseía antes. La Biblia está llena de relatos similares. Elías, tras enfrentar la oposición de los profetas de Baal, huyó al desierto y se sumió en una profunda soledad. Allí, bajo una retama, clamó a Dios, deseando incluso morir. Pero en ese lugar de aislamiento, Dios le habló con una voz suave y apacible, dándole nuevas instrucciones y renovando su propósito. Primero Reyes 19, 11, 12. Este relato subraya que los momentos de soledad no son el fin, sino el inicio de un encuentro transformador con Dios. El aislamiento también sirve para fortalecer nuestra dependencia de Dios. Cuando las redes de apoyo humano parecen desmoronarse, encontramos en Él nuestra fuente de fortaleza y guía. En Salmos 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo consuela, sino que redefine nuestra perspectiva de la soledad, no como una debilidad, sino como una oportunidad para depender plenamente del Creador. A lo largo de la historia, los grandes siervos de Dios han experimentado esta realidad. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y enfrentando peligros constantes. En esos momentos compuso algunos de los salmos más profundos y emotivos, como el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras no solo son un testimonio de su experiencia, sino una promesa para todos aquellos que atraviesan épocas de soledad. El propósito de este aislamiento no es únicamente preparar, sino también purificar. Así como el oro es refinado en el fuego, los elegidos de Dios son moldeados en la soledad para reflejar su carácter. Malaquías 3:3 lo describe así: se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es una vida que brilla con la gloria de Dios, lista para cumplir su propósito eterno. En última instancia, la soledad de los elegidos no es un estado permanente, es un tránsito hacia algo mayor, una preparación para un llamado que requiere fe, valentía y una conexión profunda con Dios. Tal vez en este momento sientas el peso de la soledad, pero recuerda que no estás solo. Dios está trabajando, moldeando y preparando tu corazón para algo que va más allá de lo que ahora puedes imaginar. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La soledad de los elegidos no es un final, sino un comienzo. Es el espacio donde Dios susurra sus planes más íntimos y profundos, asegurándonos que el camino por el que nos guía es bueno, perfecto y lleno de propósito divino. La soledad en la vida de los elegidos
no es un accidente ni una condición que deba evitarse. Es, en cambio, un terreno fértil donde Dios planta las semillas de una relación más profunda con Él y un propósito más elevado. Mientras el mundo busca compañía en cada esquina, aquellos que han sido apartados por Dios descubren que su aislamiento está lleno de significado. En el silencio de la soledad, Dios habla más claramente, revelando verdades que de otro modo no podrían ser escuchadas. Job lo experimentó de primera mano. En medio de su sufrimiento y pérdida, su conexión con Dios alcanzó una profundidad que transformó su vida. En Job 42:5 confesó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este encuentro directo con Dios surgió de un periodo de aislamiento extremo. La soledad no es solo una ausencia de personas, sino una oportunidad para redefinir nuestras prioridades y enfocarnos en lo eterno. Cuando David estaba en el desierto, huyendo de aquellos que buscaban su vida, no solo encontró refugio físico en las cuevas, sino también refugio espiritual en Dios. En esos momentos de aislamiento compuso salmos como el 63, donde declara: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Este clamor no habría surgido en un lugar de comodidad, sino en el crisol de la soledad, donde cada distracción había sido eliminada. En este proceso de aislamiento, muchas veces Dios nos enfrenta con nuestras propias debilidades y limitaciones. Es en estos momentos que comprendemos nuestra completa dependencia de Él. Pablo lo expresó con claridad cuando escribió en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La soledad nos despoja de nuestras máscaras y de los apoyos temporales, permitiendo que Dios llene cada vacío con su gracia y poder. Los elegidos suelen encontrar que esta separación de las relaciones y amistades no es simplemente circunstancial, sino una acción deliberada de Dios. Él, en su sabiduría, sabe qué influencias son necesarias para nuestro crecimiento y cuáles deben ser eliminadas. Pensemos en la historia de Abraham, a quien Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía, para seguir un llamado que no estaba completamente revelado. En Génesis 12:1, Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este acto de obediencia no solo lo aisló físicamente, sino que también marcó el inicio de una transformación espiritual profunda. Al igual que Abraham, muchas personas llamadas por Dios experimentan un alejamiento que puede parecer incomprensible. Sin embargo, este distanciamiento a menudo es necesario para evitar distracciones que podrían apartarlos de su propósito. En Hebreos 11:8 se destaca la fe de Abraham al obedecer el llamado de Dios, aunque no sabía a dónde iba. Este viaje de aislamiento físico fue también un viaje hacia una intimidad más profunda con Dios y un cumplimiento de su propósito. La experiencia de Elías en el desierto también nos enseña que el aislamiento puede ser una etapa crítica en nuestra preparación. Después de confrontar a los profetas de Baal y huir por temor a Jezabel, Elías se encontró solo, desanimado y agotado. En 1 Reyes 19 encontramos que Dios no solo lo sustentó físicamente con alimento y descanso, sino que también se reveló a él en un silbo apacible y delicado. Esta interacción muestra cómo la soledad no es un lugar de abandono, sino un escenario diseñado para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Hoy en día muchos creyentes enfrentan un aislamiento similar. Tal vez sientan que sus amigos se han alejado o que sus relaciones han cambiado de manera inexplicable. En esos momentos es fácil caer en la trampa de la autocompasión o el desánimo, pero es esencial recordar que la soledad no es un fin, sino un medio para un propósito mayor. Romanos 8:28 asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos invita a confiar en que incluso en los periodos de aislamiento,
Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. Una mujer compartió su testimonio sobre cómo, después de perder inesperadamente a su grupo de amigos más cercanos, experimentó un periodo de profunda soledad que la llevó a acercarse a Dios como nunca antes. En lugar de buscar llenar el vacío con nuevas relaciones, decidió dedicar ese tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Lo que inicialmente parecía ser una etapa difícil, se convirtió en un tiempo de gran crecimiento espiritual. Más tarde, entendió que Dios había permitido esa separación para prepararla para un ministerio que requería una fe firme y una conexión íntima con Él. El Nuevo Testamento también nos ofrece ejemplos de cómo la soledad puede ser un terreno fértil para la obra de Dios. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto hasta que llegó el momento de cumplir su misión. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este tiempo de soledad no fue un retraso, sino una preparación para el papel único que desempeñaría como precursor de Cristo. Jesús mismo es el modelo perfecto de cómo abrazar la soledad como parte del plan divino. Antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Durante 40 días estuvo solo, enfrentando tentaciones y fortaleciendo su comunión con el Padre. En Lucas 4:14 vemos el resultado. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Este periodo de aislamiento no debilitó a Jesús, sino que lo equipó para la obra que tenía por delante. La soledad de los elegidos no debe verse como una carga, sino como un regalo que abre la puerta a una mayor intimidad con Dios y a un entendimiento más profundo de su propósito. Mientras el mundo busca constantemente llenar el vacío con ruido y distracciones, aquellos que son apartados por Dios encuentran en ese silencio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el aislamiento, Dios también nos enseña lecciones de dependencia. Nos muestra que las relaciones humanas, aunque importantes, no pueden sustituir la comunión con Él. Este proceso de aprendizaje puede ser desafiante, pero produce frutos eternos. Pensemos en José, quien tras ser vendido por sus hermanos, pasó años en soledad, primero como esclavo y luego como prisionero. Sin embargo, Génesis 39:21 destaca una verdad clave. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aunque parecía solo, José nunca estuvo desamparado, y ese tiempo de prueba lo preparó para convertirse en el instrumento que Dios usaría para salvar a su pueblo. El tiempo en soledad también nos permite desarrollar una sensibilidad espiritual que no sería posible de otro modo. En medio del ruido y las multitudes, es fácil ignorar la voz de Dios, pero en el silencio, su dirección se vuelve más clara. Salmos 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud es una invitación a detenernos y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Un joven misionero compartió cómo, durante un periodo de aislamiento forzado debido a restricciones de viaje, descubrió un llamado inesperado a escribir. Lo que comenzó como un intento de llenar el tiempo libre se convirtió en una pasión que Dios usó para inspirar a otros. Al mirar atrás, confesó que nunca habría explorado este talento si no hubiera sido por la soledad que enfrentó. Este testimonio subraya que los planes de Dios para nosotros son mayores de lo que podemos imaginar y que incluso en los momentos más solitarios, Él está obrando para nuestro bien. A medida que avanzamos en esta jornada, es esencial recordar que la soledad no es un estado permanente. Es una estación de preparación, un lugar donde Dios nos moldea, nos fortalece y nos equipa para cumplir su propósito. Isaías 43:19 ofrece una promesa para aquellos que están en este proceso.
He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra nos asegura que la soledad no es el final, sino el preludio de algo nuevo y maravilloso que Dios está trayendo a nuestras vidas. Encuentra espacio para sanar de las heridas que la vida y las relaciones imperfectas pueden causar. Las decepciones, las traiciones y los rechazos que muchos elegidos han experimentado no son barreras, sino herramientas en las manos de Dios. Esos momentos difíciles, aunque dolorosos, son moldeados para formar un carácter que refleje más plenamente su gloria. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios dará corona en vez de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Este intercambio divino ocurre cuando permitimos que la soledad sea un espacio para la redención y no una carga que nos consume. La separación también es una etapa de claridad. En medio del ruido constante, las opiniones de los demás y los apegos emocionales, a menudo perdemos de vista nuestra identidad en Cristo. La soledad se convierte en el lugar donde Dios afirma su verdad en nosotros, recordándonos quiénes somos y a quién pertenecemos. Cuando Jacob se quedó solo antes de su encuentro transformador con Dios en Peniel, luchó con un ángel hasta que recibió una bendición. Génesis 32, 24, 28 describe cómo su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, marcando el inicio de una nueva identidad y propósito. Este momento no habría sido posible si Jacob no hubiera estado apartado y en completa dependencia de Dios. La soledad, sin embargo, no siempre es bienvenida. Puede traer consigo momentos de duda, temor e incluso desesperación. Pero es en esos lugares oscuros donde la luz de Dios brilla más intensamente. Consideremos al rey David, quien escribió muchos de sus salmos en momentos de aislamiento y angustia. En el Salmo 142 clama: mira a mi derecha y ve, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Pero incluso en su lamento, David dirigió su corazón hacia Dios, encontrando en él el refugio que ningún ser humano podía ofrecer. Este clamor sincero se convirtió en una alabanza que fortaleció su fe y le permitió enfrentar sus desafíos con valentía. Hoy, muchos creyentes pueden identificarse con esta sensación de abandono. La pérdida de amigos, la falta de relaciones significativas o la ausencia de un círculo de apoyo pueden hacer que el camino parezca solitario. Pero en medio de ese aislamiento, Dios nos invita a una comunión más profunda con Él. Jesús mismo experimentó esto cuando fue abandonado por sus discípulos en el momento de su arresto. En Juan 16:32 les dijo: la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas palabras nos recuerdan que, aunque las personas nos fallen, la presencia de Dios nunca nos abandona. Para los elegidos, la soledad no es el final del camino, sino un paso necesario en el viaje hacia el cumplimiento del propósito divino. A menudo, es en ese espacio de quietud donde se recibe la visión clara de lo que Dios tiene preparado. Moisés, mientras pastoreaba ovejas en el desierto, no solo encontró refugio en su aislamiento, sino que también fue testigo de la zarza ardiente, una experiencia que marcó el inicio de su llamado para liderar a Israel. En Éxodo 3, 5, 6, Dios le habló directamente diciéndole: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La soledad de Moisés no fue una pérdida de tiempo, sino un tiempo santo de preparación y encuentro divino. Además, el aislamiento permite un desarrollo de habilidades y fortalezas que no serían posibles en un contexto lleno de distracciones. José, en su tiempo en prisión,
no solo fue moldeado en carácter, sino que también perfeccionó el don de interpretar sueños, una habilidad que más tarde lo colocaría en la posición de primer ministro de Egipto. Génesis 41, 39, 40 relata cómo Faraón reconoció la sabiduría de José, diciendo: no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Este resultado no habría sido posible sin los años de soledad que precedieron su ascenso. La soledad también nos enseña a valorar las relaciones desde una perspectiva divina. Cuando finalmente se forman conexiones significativas, no están basadas en necesidades humanas o inseguridades, sino en la guía y el propósito de Dios. Pensemos en Ruth y Noemí. Aunque ambas mujeres enfrentaron la pérdida y la soledad, su relación se convirtió en un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Ruth 1:16 contiene una de las declaraciones más hermosas de compromiso. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Este vínculo, nacido en medio del aislamiento, fue parte del plan de Dios para redimir y restaurar a ambas mujeres. En el contexto moderno, muchas veces la soledad puede parecer contradictoria en un mundo hiperconectado. Las redes sociales, los mensajes instantáneos y la constante búsqueda de validación externa pueden hacer que el aislamiento se sienta aún más pesado. Sin embargo, estos momentos son una oportunidad para desconectarnos del ruido y conectarnos con lo eterno. En lugar de buscar consuelo en la aprobación del mundo, encontramos nuestro valor en la verdad de que somos amados y escogidos por Dios. Primero Pedro 2:9 nos recuerda: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A menudo, el aislamiento de los elegidos también sirve como un tiempo de intercesión. En esos momentos, Dios carga nuestros corazones con oraciones por los demás, permitiéndonos participar en su obra de una manera que trasciende lo visible. Daniel, en su tiempo de oración solitaria, recibió visiones y revelaciones que impactaron no solo su vida, sino el destino de naciones enteras. En Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este tiempo en soledad no fue un desperdicio, sino un periodo de profunda comunión y eficacia espiritual. La soledad de los elegidos, lejos de ser un impedimento, es una plataforma desde la cual Dios despliega su gloria. Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, cuando nuestras fuerzas son renovadas y cuando nuestra fe se profundiza. Isaías 40:31 promete: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este renuevo no viene de las circunstancias externas, sino de la comunión íntima con el Dios que nunca nos abandona. En última instancia, la soledad de los elegidos no es un callejón sin salida, sino un camino hacia una vida de mayor propósito y comunión con Dios. Cada momento de aislamiento, cada pérdida de relaciones y cada periodo de incertidumbre se convierte en un ladrillo en el altar donde Dios moldea nuestras vidas para su gloria. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es una vida profundamente anclada en su amor y llena de su propósito eterno. La soledad de los elegidos, más que una circunstancia temporal, es un espacio diseñado por Dios para preparar, moldear y equipar a sus hijos para propósitos mayores. Aunque en el momento puede sentirse como un vacío, es en esa aparente ausencia donde Dios realiza su obra más profunda. A menudo, los elegidos no comprenden de inmediato el porqué de su aislamiento, pero con el tiempo descubren que cada experiencia forma parte de un plan divino que trasciende sus expectativas.
En este proceso, Dios no solo trabaja en sus corazones, sino que también les revela su fidelidad, mostrándoles que nunca están verdaderamente solos. Consideremos a José nuevamente. En el oscuro silencio de la prisión, donde parecía que sus sueños habían sido enterrados, Dios estaba trabajando para posicionarlo como el Salvador de Egipto y de su propia familia. Génesis 41:41 nos da una visión de este destino. Y dijo Faraón a José: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sin la soledad de los años anteriores, José no habría estado preparado para manejar el peso de esta responsabilidad. Su aislamiento no fue una demora, sino una preparación meticulosa. La separación de relaciones y conexiones humanas a menudo es el medio por el cual Dios nos lleva a un nivel más alto de dependencia y sensibilidad espiritual. Es fácil confiar en la guía de amigos, en el consejo de mentores o en el apoyo de una comunidad, pero en la soledad aprendemos a escuchar exclusivamente la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta relación íntima se cultiva en esos momentos en que todas las demás voces son silenciadas. Incluso Jesús, durante su ministerio terrenal, buscaba momentos de aislamiento. Aunque estaba rodeado de multitudes y sus discípulos siempre estaban cerca, se apartaba intencionalmente para orar y estar en comunión con el Padre. Lucas 5:16 lo describe claramente. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta disciplina no solo lo fortalecía, sino que también marcaba el ejemplo para todos los que somos llamados a seguirle. Si el Hijo de Dios necesitó momentos de soledad para cumplir su propósito, ¿cuánto más nosotros, que somos frágiles y dependemos de su guía constante? En muchos casos, la soledad se convierte en el crisol donde nuestra fe es refinada. Job, un hombre justo a los ojos de Dios, perdió todo lo que tenía: sus bienes, su salud e incluso la compañía de amigos que, en lugar de consolarlo, cuestionaron su integridad. En medio de esta prueba, Job clamó a Dios, enfrentó dudas y finalmente llegó a una comprensión más profunda de la soberanía divina. En Job 42:5-6, después de su encuentro con Dios, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este testimonio refleja cómo la soledad no solo prueba nuestra fe, sino que también la purifica, llevándonos a una relación más íntima con nuestro Creador. La experiencia de Elías también ilustra cómo Dios utiliza el aislamiento para preparar a sus siervos. Después de su confrontación con los profetas de Baal, huyó al desierto lleno de miedo y desánimo. En 1 Reyes 19:4 leemos cómo pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose completamente derrotado. Sin embargo, fue en ese lugar solitario donde Dios le proveyó alimento, lo fortaleció y le habló con una voz apacible. Este encuentro renovó a Elías, permitiéndole continuar con su misión. Su soledad no fue un signo de abandono, sino una pausa necesaria para recalibrar su fe y renovar su espíritu. Hoy en día, muchos enfrentan este tipo de aislamiento sin darse cuenta de que es parte del plan divino. Tal vez han perdido amigos cercanos, relaciones significativas o el apoyo de su comunidad. Este alejamiento puede parecer una pérdida irreparable, pero con el tiempo revela ser un acto de gracia divina. Dios, en su sabiduría, retira de nuestras vidas aquello que podría obstaculizar su obra en nosotros. Hebreos 12:1 nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces esos pesos son personas, situaciones o distracciones que, aunque no sean malas en sí mismas, limitan nuestro crecimiento espiritual. Un pastor compartió cómo, después de años de ministerio exitoso, enfrentó un periodo de aislamiento en el que sintió que todos los que lo rodeaban se habían apartado. Aunque al principio luchó con sentimientos de fracaso y abandono, comenzó a dedicar ese tiempo a la oración y al estudio de la palabra.
Fue durante ese periodo que recibió una visión clara sobre el siguiente paso de su ministerio, que más tarde impactaría a miles. Lo que inicialmente parecía una temporada de pérdida se convirtió en un tiempo de preparación divina. La soledad también revela nuestra verdadera identidad en Cristo. En un mundo que constantemente busca definirnos por nuestros logros, relaciones o posesiones, el aislamiento nos obliga a confrontar quiénes somos realmente. Gálatas 2:20 nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta verdad solo puede ser abrazada plenamente cuando todas las demás fuentes de identidad han sido eliminadas. En la historia de los héroes de la fe, vemos cómo Dios utiliza la separación para transformar corazones y equipar a sus siervos. Moisés, antes de ser llamado a liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto como pastor. Este tiempo no solo le enseñó humildad, sino también dependencia total de Dios. Cuando finalmente se enfrentó a Faraón, no lo hizo con su propia fuerza, sino con la autoridad que solo puede venir de una relación profunda con Dios. Éxodo 14:13 captura esta confianza: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Para los elegidos, la soledad también es una herramienta de santificación. En ese espacio apartado, Dios nos purifica, exponiendo áreas de nuestro corazón que necesitan ser transformadas. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación a menudo requiere que seamos apartados, lejos de las influencias que podrían distorsionar su obra en nosotros. Un joven creyente relató cómo, después de un periodo de profunda soledad, comenzó a comprender su llamado a la intercesión. Durante ese tiempo sintió una carga especial por orar por su iglesia y su comunidad. Más tarde descubrió que muchas de las cosas por las que había estado orando comenzaron a cambiar de manera significativa. Este periodo de aislamiento no solo fortaleció su fe, sino que también lo conectó con el propósito eterno de Dios para su vida. Dios también utiliza la soledad para enseñarnos a escuchar su voz. En un mundo lleno de ruido, es fácil perder de vista las cosas que realmente importan. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este mandato no es una sugerencia, sino una invitación a detenernos y centrar nuestros corazones en Él. En esa quietud descubrimos que su presencia es suficiente y que su voz guía cada paso que damos. Aunque la soledad puede parecer un desierto, es en ese lugar donde las promesas de Dios se hacen más reales. Tal como el maná caía diariamente para alimentar a los israelitas en su travesía por el desierto, Dios provee todo lo necesario para aquellos que están en un tiempo de aislamiento. Filipenses 4:19 asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta provisión no siempre es material, sino espiritual, llenando cada rincón vacío con su presencia y gracia. La soledad no es un destino final, sino un puente hacia algo mayor. Los que son apartados por Dios no permanecen en aislamiento para siempre. En el tiempo perfecto, Él los reintroduce en la comunidad, no como quienes eran antes, sino como vasos refinados listos para cumplir su propósito. En 1 Pedro 5:10 encontramos esta promesa: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este proceso no es fácil, pero el resultado es una vida que glorifica a Dios y cumple su plan eterno. La soledad que experimentan los elegidos no es un estado vacío ni sin propósito. Más bien, es una herramienta que Dios utiliza
para llevarlos a una mayor dependencia de su voluntad y una relación más profunda con su presencia. A lo largo de la Biblia, vemos que los grandes siervos de Dios pasaron por temporadas de aislamiento antes de recibir revelaciones o misiones significativas. Este patrón no es casual, sino una muestra del proceso divino para preparar corazones dispuestos y moldearlos a su imagen. A veces, este aislamiento puede parecer una prueba insuperable, pero siempre está lleno de propósito. El caso de Noé nos muestra cómo Dios separa a aquellos que son fieles para un propósito mayor. En un mundo corrupto y apartado de los caminos de Dios, Noé fue llamado a construir un arca, un proyecto que no solo lo aisló físicamente, sino también emocionalmente. Imaginar el escepticismo y las burlas de quienes lo rodeaban nos ayuda a comprender la profundidad de su soledad. Génesis 6:9 lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta soledad no fue un castigo, sino el contexto necesario para que él pudiera escuchar claramente las instrucciones de Dios y actuar con obediencia sin distracciones. A través de su aislamiento, Noé se convirtió en un instrumento para la preservación de la humanidad y de la creación misma. Del mismo modo, en la vida de los elegidos, el aislamiento a menudo crea un espacio donde Dios habla con mayor claridad. Cuando estamos rodeados de ruido, opiniones y distracciones, puede ser difícil discernir su voz, pero en la quietud, su dirección se vuelve inconfundible. Esto lo vemos en la experiencia de Samuel, quien escuchó la voz de Dios por primera vez mientras servía en soledad en el templo. Aunque al principio confundió la voz con la de Elí, pronto aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este momento marcó el inicio de su ministerio como profeta, pero solo pudo ocurrir porque Samuel estaba apartado, dedicado y dispuesto a escuchar. La separación no siempre es fácil de aceptar. A menudo los elegidos luchan contra la sensación de rechazo o pérdida que puede acompañar al aislamiento. Sin embargo, estas emociones no son una señal de abandono divino, sino una invitación a buscar consuelo y fortaleza en Él. Jesús mismo enfrentó la soledad más profunda cuando en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aunque en ese momento experimentó el peso del pecado y la separación de la comunión con el Padre, su sacrificio nos asegura que nunca estaremos verdaderamente solos. Hebreos 13:5 nos recuerda esta promesa: no te dejaré ni te desampararé. En nuestras propias vidas podemos enfrentar temporadas en las que parece que todas las relaciones se desmoronan, los planes fracasan y las conexiones se debilitan. En esos momentos es crucial recordar que Dios no solo permite estas situaciones, sino que las utiliza para nuestro bien. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, parecía haber sido completamente abandonado. Sin embargo, en cada paso de su viaje, la presencia de Dios fue evidente. Génesis 39:21 declara: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Este tiempo de aislamiento, aunque doloroso, fue el medio por el cual José fue preparado para gobernar Egipto y salvar a su familia. El aislamiento también es un tiempo de fortalecimiento espiritual. En el desierto, los israelitas aprendieron a depender completamente de Dios para su provisión diaria, desde el maná hasta el agua que fluía de la roca. De manera similar, la soledad de los elegidos es una temporada en la que aprenden a confiar en que Dios es suficiente. Salmos 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este tiempo no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos prepara para enfrentar desafíos mayores con una fe inquebrantable. En este proceso, Dios también refina nuestro carácter. El aislamiento tiene una forma única de exponer nuestras debilidades, egoísmos y áreas de inmadurez que de otro modo podrían pasar desapercibidas.
Pensemos en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de ser restaurado. Después de esa experiencia, pasó tiempo en oración y comunión con los otros discípulos, un periodo de reflexión que lo transformó en el líder valiente que predicó en Pentecostés. Este cambio no habría sido posible sin el tiempo de soledad que enfrentó después de su fracaso. En Lucas 22:32, Jesús le dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este tiempo de preparación silenciosa fue fundamental para que Pedro pudiera cumplir su llamado. La soledad también sirve para cultivar una perspectiva eterna. En un mundo enfocado en lo inmediato y lo material, el aislamiento nos obliga a reflexionar sobre las cosas que realmente importan. Pablo, en sus cartas escritas desde la prisión, nos muestra cómo el aislamiento puede ser una plataforma para la esperanza y la visión espiritual. Filipenses 1:12-13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Estas palabras, escritas en un lugar de aislamiento, reflejan cómo Dios puede utilizar incluso los momentos más oscuros para su gloria. En la actualidad, muchos pueden sentirse desconectados debido a la pérdida de relaciones significativas o el cambio de circunstancias, pero esta soledad no es el fin de la historia. Dios utiliza estos momentos para fortalecer la relación con Él y preparar el corazón para lo que está por venir. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que incluso en los momentos más difíciles, Él está trabajando en nuestro favor. La soledad también nos da una oportunidad para crecer en compasión y empatía hacia los demás. A menudo, los que han experimentado el dolor del aislamiento son los más efectivos en ministrar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Esto se puede ver en la vida de Jesús, quien entendió completamente las luchas humanas y extendió su amor y gracia a los marginados, rechazados y solitarios. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En última instancia, el aislamiento de los elegidos siempre tiene un propósito más alto. Dios nunca permite que sus hijos pasen por temporadas de soledad sin una razón. Cada momento de separación, cada pérdida y cada silencio es una herramienta en las manos del Maestro para moldear un corazón dispuesto, preparar un espíritu obediente y refinar un carácter santo. Isaías 64:8 lo describe bellamente: tú, Jehová, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El viaje puede ser difícil, pero la recompensa es eterna. La soledad de los elegidos es una preparación, una etapa temporal en el camino hacia un destino divino que va más allá de lo que podemos imaginar. Dios, en su fidelidad, promete estar con nosotros en cada paso del camino, asegurándonos que nunca estamos verdaderamente solos. La soledad que experimentan los elegidos no es el final de un camino, sino el comienzo de una obra profunda y transformadora que Dios realiza en sus vidas. Aunque puede parecer un desierto árido, está lleno de propósito y significado. Este aislamiento diseñado por Dios les permite ser moldeados para un llamado más grande, fortaleciendo sus corazones y preparándolos para cumplir una misión que solo ellos pueden llevar a cabo. En estos momentos de aparente abandono, Dios está presente, trabajando en el silencio y llevando a cabo sus planes perfectos. Jesús, el ejemplo supremo de obediencia y amor, caminó un camino de soledad que culminó en la cruz. Durante su ministerio, hubo momentos en los que las multitudes lo alababan y buscaban su presencia, pero en las horas más oscuras fue abandonado incluso por aquellos más cercanos a él. En el jardín de Getsemaní,
su alma estaba angustiada y pidió a sus discípulos que oraran con él. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos, dejándolo solo con su dolor. En Mateo 26:39, su oración refleja su completa sumisión al Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento no fue una señal de derrota, sino una declaración de confianza en que la voluntad de Dios es siempre buena, incluso en el aislamiento. El aislamiento no solo prueba nuestra fe, sino que también refina nuestro carácter. Cuando somos apartados, las máscaras caen y se revelan las áreas de nuestra vida que necesitan transformación. Jacob, antes de convertirse en Israel, pasó una noche luchando con un ángel, completamente solo. En Génesis 32, 24, 28, vemos cómo esta lucha cambió su identidad y destino. Su soledad no fue una maldición, sino un encuentro divino que lo preparó para cumplir el propósito de Dios. De manera similar, la soledad en la vida de los elegidos es una invitación a rendirnos completamente a la obra de Dios en nosotros. Muchos, en su aislamiento, se enfrentan a una sensación de inutilidad, preguntándose si sus vidas tienen un propósito. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que cada etapa de nuestra jornada tiene un significado eterno. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos asegura que incluso en los momentos más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien y su gloria. Un ejemplo moderno de esto es la historia de una mujer que, tras perder su empleo y enfrentarse a la ruptura de una relación, se encontró en un periodo de profunda soledad. Al principio, luchó con el dolor y la incertidumbre, pero poco a poco comenzó a buscar a Dios con un fervor renovado. En ese tiempo de aislamiento, descubrió su pasión por escribir y comenzó a compartir mensajes de esperanza con otros. Lo que parecía una etapa de fracaso se convirtió en el punto de partida para un ministerio que impactó innumerables vidas. Este testimonio refleja cómo Dios utiliza la soledad para revelar talentos ocultos y dirigirnos hacia caminos que no habríamos explorado de otro modo. El aislamiento también nos enseña a depender completamente de Dios. En un mundo que valora la independencia, la soledad nos recuerda que somos criaturas necesitadas, incapaces de sostenernos por nosotros mismos. Salmos 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino de sabiduría, ya que nos conecta con la fuente de toda fortaleza y provisión. A lo largo de la historia bíblica, vemos que la soledad no solo precede a grandes llamados, sino que también los sostiene. Moisés, tras liderar a Israel fuera de Egipto, a menudo se retiraba al monte para estar a solas con Dios. En esos momentos de comunión, recibía dirección, ánimo y fuerzas para continuar su misión. Éxodo 34, 28 nos dice que estuvo en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, en una intimidad total con Dios. Este tiempo no fue un lujo, sino una necesidad para mantenerse alineado con el propósito divino. En nuestra era moderna, donde las distracciones son constantes, encontrar momentos de soledad puede ser un desafío. Sin embargo, Dios a menudo permite que las circunstancias nos empujen hacia un lugar de quietud. Esto no es un castigo, sino una oportunidad para redescubrir lo que realmente importa. En Marcos 6:31, Jesús invita a sus discípulos a retirarse con estas palabras: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Este llamado no solo se refiere al descanso físico, sino también a un tiempo de renovación espiritual.
La soledad también es un tiempo para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En un mundo lleno de ruido, su susurro puede pasar desapercibido, pero en el silencio, su palabra resuena con poder. Elías experimentó esto cuando, tras enfrentarse a la amenaza de Jezabel, huyó al desierto. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios no se reveló en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este encuentro muestra que en la quietud, Dios revela su presencia de una manera que transforma corazones y renueva propósitos. Aunque la soledad puede ser dolorosa, es importante recordar que no es un estado permanente. Es un tiempo de preparación, un crisol, donde Dios moldea nuestras vidas para que reflejen su gloria. Isaías 43, 19 nos ofrece esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta promesa nos asegura que después del aislamiento viene un nuevo amanecer, lleno de propósito y dirección. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar gozo y esperanza en Dios. En Hechos 16, 25 leemos que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Su alabanza no solo trajo libertad espiritual, sino también física, ya que las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Este evento subraya que la soledad no puede detener el propósito de Dios, sino que lo amplifica. En el aislamiento aprendemos a valorar la comunidad desde una perspectiva divina. Cuando finalmente salimos de esa temporada, nuestras relaciones están marcadas por un propósito más profundo y una comprensión más clara de quiénes somos en Cristo. Estas conexiones ya no están basadas en necesidades superficiales, sino en la unidad del Espíritu. Efesios 4:3 nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este tipo de comunidad es un regalo que solo puede ser verdaderamente apreciado después de haber pasado por el proceso de aislamiento. La soledad de los elegidos no es una señal de rechazo, sino de un llamado especial. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza estas temporadas para prepararnos, enseñarnos y llevarnos a una relación más profunda con Él. Aunque el camino puede ser difícil, su gracia es suficiente y su presencia nunca nos abandona. Cada momento de aislamiento es una oportunidad para experimentar su amor, su poder y su propósito de maneras que trascienden nuestra comprensión. Y al final, los elegidos no solo encuentran consuelo, sino también una misión que glorifica a Dios y bendice al mundo. La soledad en la vida de los elegidos no es un castigo, sino una plataforma divina desde la cual Dios les prepara para un llamado especial. A lo largo de este camino, las experiencias de aislamiento pueden parecer inexplicables o incluso dolorosas, pero con el tiempo se revelan como una parte esencial del plan de Dios para moldear corazones y construir vidas que reflejen su gloria. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso la soledad, tiene un propósito eterno, una razón más grande de lo que nuestros ojos naturales. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Es en estos tiempos de soledad que los elegidos aprenden las lecciones más profundas sobre la dependencia de Dios. Separados de las distracciones y los apoyos humanos, sus corazones se enfocan completamente en su voz. En el silencio del desierto, Moisés recibió las instrucciones divinas que lo capacitaron para liderar a Israel. En el aislamiento, David compuso los salmos que han traído consuelo a millones de personas a lo largo de los siglos. Y en la prisión, Pablo escribió cartas que siguen inspirando y guiando a los creyentes hasta hoy. Lo que el mundo ve como un tiempo de pérdida, Dios lo transforma en un terreno fértil